Nada, buenas tardes. Os presento aquí a Alejandro, ¿vale? Pertenece a Gol Industria, es el CEO y fundador, que creo en el año 2013, ¿no, Alejandro? ¿Fue cuando la fundaste? Muy bien. Y bueno, esta charla de golf, ejercicio y dolor de espalda va un poco enfocada y diseñada para esos suscriptores de la web y de la página de Instagram, la cual os recomiendo totalmente porque si queréis estar al tanto de todo lo que es tema de servicio e información en general acerca de golf, está súper bien, ¿vale? Y bueno, la metodología que vamos a utilizar va a ser una presentación bastante breve, vamos a intentar hacerla amena, que sea bastante llamativa y todas las dudas que vayan surgiendo, si tenéis dudas, las dejáis en el chat para poder resolverlas al final. Y no os preocupéis porque luego se quedará grabado para que la tengáis y la podáis revisar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Muy bien, chicos, pues sobre todo vamos a intentar que comprendáis por qué suceden esos dolores de espalda tanto en torno al mundo del golf como en el estilo de vida sedentario que tenemos en general y que por lo menos tengáis una noción de cómo podéis abordarlo en el punto en el que estéis actualmente, ¿vale? Que hay personas que ya tienen un dolor crónico, hay otras personas que lo sufren desde hace poco, pero tenéis que conocer un poco más el contexto de esa patología, ¿vale? Si os parece, voy a compartir la presentación y cualquier duda, como os decía, la dejé en el chat y al final la resolvemos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, antes de nada presentarme un poco, porque algunos me conocéis, sobre todo de Instagram, de la página de Instagram, pero para poner un poco en contexto, bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada. Digo licenciado porque ya están los grados, yo pertenezco a los últimos años de cuando eran 5, ¿vale? 2008-2013, así que justo cuando se creó Gol Industria, yo acababa la carrera, he tenido la suerte de siempre trabajar en el sector deportivo, todos mis negocios han sido en ese campo y desde el momento en que acabé la carrera. Y bueno, este perfil de Instagram de nacho.golf pues está enfocado a la preparación física específica para jugadores de golf de cualquier nivel, ¿vale? Entonces, metiéndonos un poco en el tema, os presento aquí algunos datos que asustan, ¿vale? Solamente para que veáis lo que es el dolor lumbar actualmente, sobre todo en España, ¿vale? Se considera la primera causa de incapacidad y asentismo laboral. Es decir, está en el día a día, en cualquier empresa, en cualquier grupo de personas, es algo muy habitual. Es el segundo problema de salud crónico en España. Estamos hablando segundo lugar por detrás de la hipertensión arterial, ¿vale? Problemas de corazón, pero con un porcentaje muy similar. Y, atentos, más del 80% de la población sufrirá dolor lumbar en su vida. ¿Qué quiere decir? Que aún haciendo las cosas bien, en algún momento de nuestra vida vamos a tener un episodio en el que vamos a sufrir de esa zona. Entonces, es muy importante que sepamos cómo prevenirlo y cómo tener esa musculatura fuerte para que no vaya más en los años venideros, ¿de acuerdo? Y os preguntaréis, ¿por qué duele tanto la zona lumbar? ¿Por qué jugando al golf este dolor suele incrementar? Pues es bastante lógico. Pensar en el movimiento que se hace en el golf, fundamentalmente el swing, es un movimiento repetitivo de rotación de tronco, es decir, de torsión y además de una flexión lateral, ¿vale? Muy repetido y encima de todo es un movimiento asimétrico porque somos diestros, somos zurdos y siempre sobrecargamos una y otra vez la misma zona. Si no hacemos un trabajo compensatorio para esa repetición en un mismo lado, es evidente que esa zona va a sufrir, ¿vale? Por otro lado, eh, no se hace nada fuera del campo. Hablo con mucha gente a través de las redes sociales que me preguntan y todo lo que hacen es entrenamiento jugando a golf. Hay gente que hace algún otro deporte, pero no hace ningún trabajo específico que complemente ese juego. Entonces, todo esto da lugar a un cómputo de factores que hace que sufra mucho la zona lumbar, ¿vale? Y también es muy importante que sepáis diferenciar entre dolor y daño, ¿vale? Esa estatua que os pongo ahí, supuestamente Séneca, bueno, es una frase que tiene que dice lo siguiente: el dolor tiene una interesante cualidad. Si es prolongado no puede ser severo y si es severo no puede ser prolongado. En resumen y en otras palabras, si tuviéramos un daño muy grave no podría durar mucho en el tiempo. Y si tenemos un dolor que dura mucho en el tiempo, quiere decir que no es tan grave.
Imaginaros una herida abierta, eso es un daño grave y no puede durar mucho en el tiempo porque peligra nuestra vida. Cuando sufrimos un dolor que se mantiene en el tiempo, quiere decir que es algo que tiene una posible solución y que no estamos dando con ella, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, quiero que comprendáis cómo se produce el dolor, ¿vale? En la parte superior de esta imagen podéis ver el concepto que la mayoría de las personas tienen acerca del dolor, y es que nos hacemos daño en una zona de nuestro cuerpo eh, y creemos que eso manda la información del dolor al cerebro y sentimos dolor. No es así, ¿vale? Sería un poquito más complejo. Una zona de nuestro cuerpo se ve afectada, sufre un daño, y esa zona que ha sufrido un daño manda una información a nuestro cerebro. Y ahora el cerebro hace una interpretación de esa información que ha recibido de la zona dañada. Y en función de cómo interpreta esa información, da un nivel de intensidad del dolor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al final el grado del dolor lo determina la interpretación que haga tu mente. Por eso hay personas que tienen mayor o menor tolerancia al dolor, porque están más o menos entrenadas a un estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, entendido esto, también tenemos que diferenciar entre un dolor crónico y un dolor agudo, ¿vale? Un dolor crónico es aquel dolor que persiste en el tiempo, ¿vale? Y no tiene por qué estar asociado a un daño. Es decir, es un dolor que sentimos constantemente, creemos que tenemos algo mal, algo que se ha dañado y no tiene por qué. Y un dolor agudo es un dolor que ocurre en el momento, hay una lesión y sentimos un dolor que no tiene por qué durar mucho tiempo, porque lo que decíamos anteriormente, si es muy grave, seguramente durará poco, porque peligra nuestra salud física, ¿vale? Entonces, podéis llegar a la conclusión de que el cerebro en cierta medida nos engaña porque está haciendo una interpretación que nos produce esa sensación de dolor que si persiste en el tiempo es un dolor crónico. Entonces el dolor no es más que un mecanismo protector que tiene nuestro cuerpo. Porque si hay un daño, imagínate, te rompes un hueso, sientes mucho dolor, no te puedes mover, tu cerebro está enviando ese mecanismo para que no te muevas, para que no sufra más la zona afectada, que es muy evidente, es un hueso. Pero diréis, entonces si yo no tengo ningún daño, ¿por qué siento dolor? Porque estamos diciendo que puedes tener un dolor sin haber una zona afectada. Pues simplemente porque tu cerebro interpreta que el estímulo que estás dándole no está preparado para realizarlo. Imagínate, imagínate agacharte a coger un objeto pesado del suelo y te duele. ¿Por qué te duele? No tiene por qué estar afectada la zona lumbar. Quizá es que tu nivel de condición física de esa zona en concreto es tan bajo que no estás preparado para levantar ese peso. Y tu cerebro te manda esa señal de dolor. Y esto lo veis muy claro, por ejemplo, cuando tenemos agujetas. Tienes unas agujetas horribles, que no puedes hacer un ejercicio en concreto, imagínate, con 20 kilos. Empiezas con 1 kilo, si puedes. 5 kilos, ves que puedes. 10 kilos, hasta que llegas a la carga de 20 kilos y ahora sí puedes. ¿Qué pasa? Que en esos 5 minutos de aproximación de las cargas se ha recuperado la zona que estaba dañada. No, no está dañada. Es que tu cerebro notaba esa agujeta y te decía que no hicieras nada. Pero a medida que has ido incrementando la carga, le has enseñado a que interprete esa información y hacerle ver que realmente sí puede mover esa carga. ¿Vale? Entonces, está en la cabeza. Y os voy a poner 3 ejemplos que son muy, muy claros y os va a hacer entender mucho mejor. Os pongo una situación en la que 2 personas están luchando, ¿vale? Un cuerpo a cuerpo, cuchillo en mano. Si a ti te apuñalan y tú estás en mitad de una pelea, te apuesto lo que quieras que en mitad de esa pelea a ti no te duele el apuñalamiento. ¿Por qué? Porque tu cerebro interpreta que es más importante que sigas en esa lucha, porque tienes que sobrevivir. Ahora, cuando pase la pelea, entonces esa herida abierta sí que te va a doler, ¿vale? ¿Por qué? Por el momento en el que tu cerebro interpreta lo que está pasando, ¿vale? Un segundo ejemplo, os pongo, es de un trabajador que pisó un tablón con un clavo y el clavo le atraviesa el pie por completo. Imaginaros, rabiando de dolor, insoportable, acude al hospital y cuando le quitan la bota,
se dan cuenta de que el clavo ha pasado entre los dedos, no le ha atravesado en absoluto ningún tejido y por lo tanto no hay ningún daño. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro, o sea, tu mente está viendo el pie atravesado por un clavo y siente ese dolor, pero realmente no hay una zona dañada. Es una interpretación que está haciendo, ¿vale? Y el tercer caso es un caso real que me gusta ponerlo como una inspiración, ¿vale? Es Francis, una mujer inglesa que yo conocí hace un año y medio. Esta mujer cuando vino tenía artrosis en ambas rodillas, tiene un problema de cadera, tiene escoliosis, tiene una rectificación cervical y tiene una calcificación en el hombro, ¿vale? Esta mujer a día de hoy haciendo un programa muy progresivo, hace senderismo, hace ejercicios como peso muerto con más del 50% de su peso corporal y está perfectamente. Y creía, o sea, su única opción era la cirugía en ese momento, pero ha enseñado a su cerebro a tolerar cargas mayores y evidentemente su calidad de vida ha mejorado muchísimo, ¿vale? Ok, ahora os voy a presentar algunos datos que animan, ¿vale? Antes enseñaba datos que asustan, ahora datos que animan, ¿vale? El 70% de las hernias son reabsorbibles. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una hernia, una protusión, ese abombamiento en el disco, el espacio entre vértebra y vértebra, con el correcto ejercicio y con la correcta recuperación, el cuerpo tiene la capacidad de reabsorberlo, ¿vale? Luego, el 85% de los casos de dolor lumbar mejoran con un plan de ejercicio y recuperación bien adaptado. O sea, el 85%. 8 de cada 10 personas que hacen un plan de ejercicio bien planificado se mejoran de sus hernias o protusiones. Y por último, existen deportistas de élite con patologías de espalda. Y me viene a la cabeza el velocista más rápido del planeta Tierra, Usain Bolt. Si veis una foto sin camiseta, su espalda es una S. ¿Qué pasa? Que tiene una musculatura tan fuerte y tan bien compensada que no sufre de espalda. O, por ejemplo, en España, Mireia Belmonte, natación, también tiene esos problemas y desarrollan pleno rendimiento porque hacen esa parte de preparación específica más allá de su deporte. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? ¿Vale? Vais a ver distintas cosas que las personas suelen hacer cuando sufren de dolor lumbar y en la mayoría de los casos de forma incorrecta. Aquí os pongo la técnica RICE, ¿vale? Son las iniciales de reposo, ice o hielo, y comprensión y elevación, ¿vale? El reposo, o sea, normalmente tenemos una lesión y nos quedamos contracturados de la espalda y lo primero que hacemos es reposo, no me muevo en 2 semanas. Pues tenéis que entender que durante el inicio de una recuperación, desde el momento en que sufre esa lesión, el cuerpo necesita llevar nutrientes a esa zona, que haya un riego sanguíneo, que se mueva el líquido linfático para limpiar esas sustancias de desecho que se regeneran. Si tú haces un reposo absoluto y no hay nada de movimiento, estás dificultando esa primera fase, ¿vale? Por eso siempre hablamos de recuperación activa, no reposo absoluto, ¿vale? Luego, el hielo. Muchas veces tendemos a poner hielo cuando inicia ese dolor y necesito hielo para bajar la inflamación. Vale, es cierto que cuando hay una lesión hay como 3 fases, ¿no? En palabras genéricas para que se entienda. La primera fase hay una inflamación que puede ser visual o a nivel interno. Luego hay una parte donde se empiezan a regenerar los tejidos y luego hay una parte donde esos tejidos deben adaptarse a su función, al movimiento, ¿vale? Pues la primera fase, que es la inflamación, es un mecanismo que es necesario. Si nosotros ponemos el hielo, estamos cortando la primera etapa de esa recuperación y por lo tanto va a tardar mucho más tiempo en recuperarse, ¿vale? Y luego tenemos la comprensión y elevación, que en ese caso sí serían recomendables, ¿vale? Porque con un poquito de comprensión y elevando, seguimos manteniendo el riego sanguíneo, pero disminuye un poquito la inflamación. Entonces podría ayudarnos a recuperar, ¿vale? Luego, otra cosa que se suele hacer más, analgésicos, ¿vale? El más conocido, ibuprofeno, ¿verdad? Lo suelen utilizar, incluso muchas personas me lo dicen, con unas simples agujetas. ¿Vale? Las agujetas, las personas que no toleran agujetas, imaginaros el umbral del dolor tan bajo que tienen, que necesitan tomar un antiinflamatorio.
Pero volvemos a lo mismo. La agujeta es una micro rotura de la fibra que produce un poquito de inflamación y esa inflamación produce un dolor. Si tú le das un antiinflamatorio, como es esa pastilla, estás de nuevo inhibiendo la primera fase de esa recuperación. Entonces, cuando te dan agujetas es simplemente porque has sobrepasado el estímulo que puedes tolerar en ese momento y tienes que dejar que tu cuerpo se adapte, ¿de acuerdo? Luego también os pongo ahí la inyección epidural, ¿vale? Cuando tenemos ya un dolor insoportable, una persona que está sufriendo mucho de espalda tiende a acudir a la inyección y esto puede reducir el dolor, pero no está solucionando el problema de base, la causa real del problema, ¿vale? Y por último tenemos las cirugías. Las cirugías es una solución invasiva, no, o sea, por muy pequeña que sea, siempre va a ser invasiva y de hecho el 24% de las personas que acuden a la cirugía posteriormente tienen incluso más dolor que antes. Estamos hablando de 1 de cada 4, un porcentaje bastante alto. Las radiografías, siempre lo digo, me duele mucho, no sé lo que me pasa, voy a hacerme una radiografía. Si hacemos una radiografía a cualquier persona mayor de 40 años, más del 50% presentan degeneración de los discos, protusiones y hernias. De hecho, si una persona que no tiene dolor se hace una radiografía y ve evidentemente que hay protusiones y no siente dolor, no hay ningún problema. Hay gente que, imagínate, con 50 años siente el dolor, no sabe qué es lo que pasa, se hace una radiografía y el especialista falla en la interpretación. ¿Por qué? Porque le dice, ok, tienes una protusión en la vértebra L4, L5. A lo mejor con esa hernia o esa protusión lleva 20 años, pero mientras que la musculatura ha estado fuerte, todo el core ha podido contrarrestar los movimientos, no le ha dolido. Entonces, el problema no es la hernia en sí, sino todo lo que engloba tu estructura que ahora no está funcionando como antes, ¿vale? Y además, para el paciente, para la persona que sufre el dolor, también es un problema la radiografía, porque entra en juego la kinesiofobia. La kinesiofobia es el miedo al movimiento. Como me duele y me han dicho que tengo una hernia, hago menos. No puedo hacer trabajo de fuerza porque tengo L4, L5 con hernia, ¿vale? Esto es muy habitual. Y por último, errores que estoy harto de ver, personas que buscan ejercicios para mejorar esta situación viendo vídeos en internet. Los vídeos que están en internet son ejemplos, pero no están nada contextualizados. Yo tengo vídeos en mi perfil de Instagram, pero ¿realmente crees que eso va a solucionar tu problema? Si no haces una valoración previa, si no tienes un plan en el que vayas progresando, incrementando la intensidad de los ejercicios, partiendo de un punto hasta el que tú quieres llegar. Si no existe ese estímulo recuperación adecuado, pues te puedes incluso hacer daño o empeorar la situación, ¿vale? Y como decía antes, uno de los errores es solo jugar al golf, es decir, no ponerle remedio a esa situación, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sí puedes hacer? ¿Vale? O por lo menos, ¿qué cosas puedes hacer a partir de ya para que esa situación mejore? Pues como decía anteriormente, la recuperación es activa. En vez de buscar un reposo absoluto, busca una recuperación activa. Tenéis que entender que si ahora mismo en una intensidad de 2 hay dolor, pues tendrás que trabajar en 1, 1,5, 0,5. Porque este es tu umbral. 2 es el umbral en el que empiezas a sentir dolor. Y el entrenamiento adecuado no es más que una forma de incrementar los umbrales. Tu objetivo es trabajar ahí por debajo de 2 para que haya un momento en el que el 2 lo soportes. Y entonces de nuevo tu umbral de dolor será un 3. Y dar poco a poco mejorando hasta llegar a no sentir dolor en tu día a día, ¿vale? Luego, movimiento. No lo olvidéis que la mejor terapia y la que más avala la ciencia a día de hoy es el movimiento. Siempre comparo cualquier articulación de tu cuerpo y tu columna vertebral es como la bisagra de una puerta, por así decirlo. Están diseñadas las articulaciones para moverse. Cuando tú haces ejercicio de forma pautada, correcta, con las cargas que te corresponde, se genera una proteína que es la lubricina y esto mejora el funcionamiento. Si una bisagra no la mueves, se oxida, ruge y cada vez puedes mover menos esa puerta. Si tú la mantienes activa, lubricada, el funcionamiento es correcto, ¿vale?
Otra de las peores cosas que se suelen hacer y que tienes que solucionar es mantener posiciones en el tiempo. Es decir, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie cargando sobre un lado, tampoco te beneficia. Yo recomiendo que intentes hacer break. Es decir, incluso hay gente que poniéndose una alarma en el móvil, mínimo cada hora y media, intentar levantarte, caminar, hacer algunos movimientos para que no te quedes hecho una piedra, ¿vale? Para decirle a tu cerebro que necesitas mover esa articulación. Y por último también la hidratación, ¿vale? Cuidado con el alcohol, porque el alcohol deshidrata y si quieres tener una buena distancia entre cada una de las vértebras para que esas almohadillas estén bien hidratadas, mínimo 2 litros de agua diarios y también con la alimentación asegurarte de que estés bien hidratado, ¿vale? Y luego os quería presentar un poco cómo yo elaboro mis planes de entrenamiento específicos para golf, o por lo menos qué partes debería tener un buen plan de entrenamiento, ¿vale? En primer lugar, esa base de movilidad, ¿vale? La movilidad sobre todo de la cadera, como ya decíamos, al hacer esa torsión de tronco, al hacer esa rotación interna de nuestra pierna, la cadera es fundamental, ¿vale? Así que hay que asegurar llegar a esos rangos mínimos y trabajarlo con diferentes ejercicios, diferentes progresiones. Luego tenemos la base de fuerza. Son importantes todos los básicos de entrenamiento en el entrenamiento de fuerza, pero tenemos que poner bastante foco en la cadena posterior, ¿vale? Toda la musculatura de la espalda baja, glúteo, femoral, toda esa cadena posterior tiene que estar muy fuerte porque es la posición que mantenemos durante el juego de forma predominante, ¿de acuerdo? El trabajo aeróbico, pues lo que decíamos antes, si queremos mantener cada una de las zonas de nuestro cuerpo bien oxigenadas, que le lleguen nutrientes, que se recuperen correctamente, no podemos estar en una posición estática. Tenemos que darle movimiento al cuerpo. Para eso podéis utilizar una app o incluso en Apple tenéis la aplicación preinstalada. Podéis ver el número de pasos diarios. Como mínimo, asegúrate de hacer 8.000 pasos diarios. Si no llegues ni a esos 8.000 pasos diarios, y no estamos hablando de entrenamiento, fuera del entrenamiento, 8.000 pasos diarios para mantener un mínimo de calidad de vida, ¿vale? Y por último, el core, que cuando hablamos de core no solo se refiere al abdomen, ¿vale? El recto abdominal, el six-pack, son los cuadritos de fuera, pero ahí dentro hay mucha musculatura que al final engloba tu columna y es lo que hace que esté fuerte, ¿vale? Y aquí me gusta hablar mucho de los planos. Pensar que, por ejemplo, se recomienda mucho el trabajo de plancha, ¿no? Plancha abdominal, que es muy bueno, pero hay muchas más variantes, porque el cuerpo hay que trabajarlo en todos los planos de movimiento. Las fuerzas no solo son verticales, también son laterales, son diagonales, ¿vale? Hay un concepto que es vertical core y tiene mucho sentido, porque si jugamos de pie, ¿por qué hacemos todos los ejercicios en suelo? No tiene mucho sentido. Tenemos que fortalecer también nuestro core en posición, en bipedestación, ¿de acuerdo? Porque tiene más transferencia al juego real. Y por último, quería poner algunos mitos, ¿vale? Algunos mitos que se tienen acerca de las distintas nociones sobre el entrenamiento, que espero que no caigáis en ellos, ¿vale? El primero es en referencia precisamente a esos ejercicios de abdomen, ¿vale? Todo lo que son ejercicios de crunch, el típico, que te permaneces tumbado e intentas flexionar el tronco tirando hacia adelante. Para empezar, si no lo haces bien o si te coges detrás de las manos detrás de la cabeza, te vas a hacer daño en la zona cervical. Pero en segundo lugar, es que estás potenciando que se acorten los flexores de cadera, cuando hemos dicho lo que hay que potenciar es la cadena posterior. Es decir, de esas variantes, el crunch posiblemente no sea la mejor. Y además, si haces ese ejercicio, como se hacía en antaño, ¿no? Con los dos pies sujetos o en una espaldera, todavía estás potenciando más ese acortamiento del flexor de cadera, que es el psoas ilíaco. Así que otras alternativas. Si estás haciendo planchas, bien, todas las variantes posibles, siempre en progresión de menos a más y buscamos trabajo en todos los planos, ¿vale? Luego también me hace mucha gracia cuando hablamos de sobrepeso y tener un abdomen fuerte, ¿vale? Porque hay mucha gente que me dice, no, yo no hago ningún trabajo de core porque no creo que sea necesario para el golf. E incluso me ponen como ejemplo jugadores de élite que están a un máximo rendimiento y digamos que tienen un poco de sobrepeso. Pero es que no podemos compararnos. ¿Por qué? Porque esa persona que es un jugador de élite que tiene un sobrepeso hace una parte de preparación física específica. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tiene sobrepeso porque tiene grasa abdominal, pero tiene muy fuerte ese core.
no está definido pues, porque su alimentación o hay un exceso calórico y no está tan interesados en mejorar su físico, pero te aseguro que está muy muy fuerte a nivel de core y si no, no podría rendir a ese nivel. Ahí os pongo un ejemplo de un halterófilo, ¿vale? Que se llama Lhasa, es de Georgia y es un hombre que imaginaros qué barriga tiene, pero es el hombre más fuerte del mundo. ¿Creéis que ese hombre no hace trabajo específico para tener fuerte ese core? Lo que pasa es que no se refleja visualmente, pero está muy fuerte, ¿vale? El ibuprofeno es lo que os decía anteriormente, ¿vale? No es una buena opción para reducir el dolor, ningún antiinflamatorio. Y por último quería hablaros de los estiramientos antes de jugar, ¿vale? El estiramiento como un calentamiento previo a jugar o a competir no es una buena opción. Puedes hacer movimientos balísticos, ¿vale? Donde sean fluidos y esas fibras musculares y la articulación entre el juego. Pero un movimiento de estiramiento estático prolongado activa unos reflejos que no te benefician para jugar. Siempre que quieras trabajar la flexibilidad o mejorar la flexibilidad de cualquier grupo muscular, eso se trabaja de forma aislada. Incluso te recomendaría que lo hicieses aparte de tu sesión de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque son cualidades físicas distintas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería en principio la presentación. Ya esto va a quedar totalmente grabado. Ahí tenéis mi perfil de Instagram y simplemente si tenéis cualquier duda me podéis contactar y yo encantado de resolverla, ¿vale?